Bueno, buenas noches. Esto que vamos a ver en realidad es un complemento, es un videíto complemento al video que vieron anteriormente, donde ahí les explican bien todo lo que es el equilibrio de precipitación y demás. Pero como habrán visto ahí, eso queda como incompleto porque ahí les dijeron que le iban a dar más ejemplos. Así que vamos a completar con algunos casos más, con distintos modelos de problemita que ustedes van a tener que resolver en una guía. Así, bueno, ya les queda el panorama completo. Bueno, como les decía, quería ver algunos casos más porque, claro, ahí la profesora lo que les mostraba era un caso relativamente sencillo, que era, vieron el cloruro de sodio, que es uno de sodio con uno de cloro, que la fórmula del KPS, bueno, que les presentaron es relativamente sencilla porque concluía con un S al cuadrado, ¿no? Con una solubilidad al cuadrado. Bueno, vamos a ver algún caso más. Por ejemplo, este que se presenta acá, que es una sal también llamada fluoruro de calcio. Acá está armada la reacción como les mostraron, reitero, en la clase anterior, donde tienen acá el sólido que está en equilibrio con sus iones en solución. El sólido coexiste con la solución que estaría saturada, ¿no? En equilibrio, en un equilibrio de solubilidad, de precipitados. Entonces, este fluoruro de calcio, ¿cuál es la diferencia con respecto, por ejemplo, al anterior, ¿no? Que era cloruro de sodio? Bueno, que acá, obviamente, la sal se disocia también. En este caso siempre es lo mismo, eso ya lo tendrían que saber. Esto es una sal binaria que se separa siempre entre metal y no metal, ¿no? Entonces tienen el calcio. Respeten las cargas, esto no les va a incidir después en los cálculos, pero pongan bien las cargas, por favor. O sea, el calcio que tiene dos cargas positivas, el fluoruro una negativa. Y fíjense que acá ya hay una primera diferencia con respecto a ese ejemplo anterior. Por cada calcio que se desprende el doble de fluoruros, ¿no? Por la fórmula que lo indica acá, ¿no? Dos fluoruros que desprenden, se disocian totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por cada mol, acá hay un mol de calcio que se disocia el doble de fluoruros. Siempre le tienen que dar bolilla a los números que están adelante, ¿no? Los coeficientes, se llaman coeficientes estequiométricos, ¿bien? Siempre todo es en molaridad, como vieron en el ejemplo anterior. O sea, todos los cálculos que hagamos los vamos a referir siempre a moles por litro, o sea, a molaridad. Así que van a ver que en los problemas también van a aplicar muchas cosas de soluciones que ustedes ya saben, o el pasaje de unidades, conversión de gramos a moles, etcétera. Bueno, pero bueno, vamos por pasos. Acá en el caso del fluoruro de calcio, de acuerdo a lo anterior, o sea, lo que se disociaría, o sea, la concentración máxima que está en la solución saturada, era lo que se llama solubilidad, que se representa con la S, ¿no? O sea, esto representaría la concentración máxima que hay en la solución saturada de calcio. Ahora, si acá hay una concentración S de calcio, dijimos que acá en realidad hay el doble de fluoruros. Por lo tanto, sería, para el caso del fluoruro, la solubilidad de la sal, que sería del fluoruro de calcio. O sea, siempre la S, que es la solubilidad, se refiere a la sal, ¿no? De la que proviene. Que, bueno, la profesora les había mostrado que inicialmente habría una solubilidad S que se disocia totalmente, o sea, cuando está la sal sin disociar, a cuando forman estos iones disociados, que sería S, y como hay el doble de fluoruro desde el punto de vista molar, tendríamos la solubilidad multiplicada por 2 para sacar la concentración que hay total de fluoruro. Bueno, esto conlleva esto bueno, lo vieron anteriormente, la definición de KPS, que es una constante de equilibrio. Como toda constante es producto dividido reactivo. Vamos a recordar que lo que les dijo en el video anterior, que como el fluoruro es producto sobre reactivo, entonces esto, como está en estado sólido, o sea, no está disuelto, no se incluye en la constante. O sea, se incluyen nada más que los productos. Es más simplificado que cualquier constante de equilibrio. Así que aquí tendríamos fluoruro. ¿Por qué elevado al cuadrado? Y bueno, porque hay dos. Siempre recuerden eso, el coeficiente que se eleva en este caso al cuadrado.
multiplicado por calcio, que en este caso, como hay uno de calcio, se elevaría a la 1, que bueno, lo mismo no poner nada, ¿no? Entonces acá ya tienen la expresión de la constante de producto de solubilidad, se llama, o constante de solubilidad, que en este caso sería el KPS del fluoruro de calcio, ¿no? O sea, cada sal tiene una constante característica, el fluoruro de calcio tiene su constante, que eso se encuentra en las tablas, ¿no? de constantes físicas y demás. Yo después en los problemas les voy a ir dando si necesitan el dato de alguno de estos, como para que puedan resolver lo que se les pida. Pero bueno, vamos a la expresión o sea, el KPS, o sea, esto lo pueden poner así, o si ya tienen la solubilidad como S, bueno, ¿qué se hace? Y bueno, reemplazar por S. Es decir, la concentración de calcio es la solubilidad S, que lo tienen que poner ahí, mientras que la del fluoruro sería 2 por S. Así que reemplazamos acá concentración molar de calcio, que sería solubilidad, que reitero, va en unidades molar, las unidades de solubilidad son en molar, en molaridad, y en el caso del fluoruro es 2 por S. Ahora acá esto, como está al cuadrado, 2 por S lo tengo que elevar al cuadrado también. Así que atentos a esto. ¿Por qué puse dos flechitas acá? Pues acá se tienen que recordar en matemática la propiedad de las potencias, que si ustedes tienen una multiplicación, la potencia se distribuye entre cada uno de estos dos factores. Es decir, si tienen 2 por S al cuadrado, este cuadrado afecta al 2 y a S. Por lo tanto, esto se convierte en, como vimos acá, ¿no? 2 al cuadrado por S al cuadrado, multiplicado por S, que era la del calcio, ¿no? Entonces, unificando en una sola expresión, quedaría que, como ustedes tienen acá S y acá S al cuadrado, esto me da S elevado al cubo. Y 2 al cuadrado es 4, que es lo que está multiplicando acá. Así que acá tendrían la expresión del KPS en función de la solubilidad. Si ustedes conocen la solubilidad de la sal, pueden calcular el KPS, o al revés, les puedo dar el KPS y despejar la solubilidad. Eso después lo vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿no? Pero bueno, como para completar algún caso más, porque esto al principio ustedes van a tener una guía de ejercicio donde yo les pido que representen la reacción, o sea, la reacción de disociación de la sal y que lo expresen el KPS, después como hicimos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta sal, es una sal, una oxosal ternaria. Presten atención siempre, reitero, al tema de la disociación, por favor. Acá tienen el metal con no metal, todo, fósforo con oxígeno, no metal, queda todo junto, todo juntito, todo unido. Por lo tanto, sodio queda con carga positiva y acá el grupo fosfato, ¿no? Carga positiva, carga negativa. Acá tendrían el equilibrio de precipitación, ¿no? O sea, ese, acuérdense que es el sólido que está precipitado, que queda en contacto con la solución sobrenadante, que es la solución saturada. Bueno, acá es más sencilla que la otra, pues acá ven que esto, se acuerda, era 1 a 2 la disociación. Bueno, acá es 1 a 1 desde el punto de vista molar. Por lo tanto, si la concentración de sodio que hay, que es la concentración saturada de sodio, representa la solubilidad, bueno, esto va a ser lo mismo, porque es la misma, desde el punto de vista molar, es la misma cantidad. Así que acá tenemos S, por lo tanto, bueno, la expresión quedaría, no lo puse acá, pero si yo les pido KPS, sería S por S, o sea, S cuadrado, ¿no? Así que bueno, esta sería un poco más sencilla. Bueno, volviendo al caso anterior, a este caso del fluoruro de calcio, yo les voy a dar un problemita, les voy a mostrar un problemita para que vean cómo se calculan distintas variables que les puedo llegar a pedir. Bueno, entonces el problemita este dice así, ¿no? Dice, si la solubilidad del fluoruro de calcio es 0.016 gramos por litro, calcular su KPS. O sea, yo en este caso les doy la solubilidad, que es un valor de tabla,
de la sal y esto lo tiene que convertir al KPS. ¿Cómo? Bueno, con la formulita esta que vimos acá. Por eso hicimos esto. Llegando a esto, si conocen la solubilidad, bueno, reemplazan acá y ahí directamente calculan KPS. Así que bueno, les muestro rápido. Bueno, claro, ¿qué pasa acá? Este ejercicio es un poquito más completo, más largo, porque acuérdense que, claro, nosotros dijimos que todo esto es en molar, la solubilidad. Como le mostraron por primera vez también que era todo en molar. Sin embargo, en algunos casos puede aparecer en gramos por litro, o sea, es en otra forma de concentración. Así que bueno, esto lo tendrían que pasar a molar. Ese es un ejercicio de soluciones, así que bueno, lo vemos rápido porque esto ya lo conocen. Hay que convertir gramos del soluto del fluoruro de calcio a moles. Así que tenemos la masa molar del fluoruro de calcio, que yo ya la calculé, son 78 gramos por mol. Si 78 gramos están en un mol, 0,016 X me da 0,000205 moles, que está en un litro. ¿Por qué? Porque esto justo coincide con un litro, ¿no? Si no, tendrían que hacer otra regla de 3 si no fuera en un litro para expresarlo en litros, ¿no? Así que bueno, esto ya les da en un litro, es molar. Ya tienen convertido, ven, la solubilidad en unidades molar. Bueno, una vez que tienen esto, ¿qué hacen? Bueno, ya con la fórmula que mostramos antes del KPS, ahí reemplazan 4 por S al cubo, bueno, y ahí hacen el cálculo. Reemplazan, elevan al cubo, después multiplican por 4, por favor siempre acuérdense de los pasos, ¿no? Este cubo afecta solamente a S. Por eso lo encierro entre paréntesis y después multiplican por 4, ahí llegan a esta expresión, que es 3,44 por 10 a la menos 11. Presten atención a esto porque suelen a veces cometer errores. Ya la profesora en el video anterior se los comentó, que KPS, como toda constante, no lleva unidades, es adimensional, por eso pongo el numerito solo, a no confundir con unidades de concentración y demás, porque acá estamos hablando de una constante, que no tiene unidades. Bueno, así que ya ese problemita ya se resolvió, ¿está? Bueno, yo ahora les voy a mostrar una variante que es, por ejemplo, esto, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, con el caso anterior, ¿no? Para no irnos para otra sal. Si yo les pido calcular la solubilidad, en vez de KPS, como en la anterior, vamos a utilizar la misma fórmula. O sea, lo que pasa es que yo acá les tendría que dar el dato del KPS, que eso se los doy, para que ustedes después puedan despejar la solubilidad. O sea, puede ser de dos tipos, reitero. Puede ser que tenga que calcular el KPS, como en el problemita anterior, o que yo les dé el KPS y ustedes tengan que calcular la solubilidad. Así que en ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es despejar. Matemáticamente tienen la S tienen que dejarla sola. Esto está multiplicando por 4, que pasa dividiendo a KPS, y el elevado al cubo pasa como raíz cúbica. Y de esa manera ya ahí despejan S. Bueno, lo único que tienen que hacer es todo un cálculo, y ahí van a obtener S, que ahí sí tienen que poner la unidad de solubilidad, que es molar. O sea, acuérdense, al lado del número va la M mayúscula, que es molar, ¿no? Como por ejemplo acá que habíamos puesto. Así que bueno, este sería un ejercicio inverso al anterior, como para que vean distintas situaciones que les puede llegar a tocar en esa guía que les dejé. Bueno, ahora vamos a ver otro problemita, otro modelo de problema, que es el siguiente, ¿no? Dice así, si agrego, acá cambia de sal, no es otro caso, otro ejemplo. Dice, si agrego 0,01 moles de cloruro de plata, que es una sal blanca sólida, en un litro de agua, la pregunta es, ¿se disolverá totalmente o no?
Dato KPS 1,72 por 10 a la menos 10 es el KPS del cloruro de plata, ¿no? Se entiende porque es la sal que estamos estudiando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene que ver con la presentación, reitero, teórica que les hizo la profesora en el video anterior, en el cual las soluciones tienen un límite de solubilidad. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, acá lo simplifico en 1 litro de agua, y van agregando de a poquito sal, en este caso cloruro de plata, va a llegar un momento que se satura, que si le sigue agregando más sal, va a quedar una parte precipitada y la otra como en solución saturada. Bueno, entonces, acá si ustedes agregan de golpe 0,01 moles, ¿no? En una cucharada de esta sal, mezclan bien en el agua. Bueno, si se sobrepasan de la saturación, le va a quedar una parte precipitada. Entonces la pregunta sería eso, digamos, con una serie de cálculos, es un cálculo muy sencillo, es si la sal va a quedar una parte precipitado o una parte o si se disuelve totalmente. ¿Esto cómo lo logramos ver? Y bueno, con el tema de la solubilidad. Así que, ¿por qué? Porque acá, si yo le doy el KPS, para saber esto, si se sobrepasa el límite de saturación o no la sal, eso lo van a comparar, como les decían en el video anterior, con la solubilidad, o sea, con la máxima cantidad de sal que se puede disolver. Tienen que fijarse en la solubilidad S. Entonces, si yo le doy el KPS, inmediatamente, ¿qué pueden hacer? Y bueno, calcular la solubilidad. Acá tendrían que plantear la reacción, que es cloruro de plata. Bueno, se disocia uno de plata con uno de cloruro, es S por S, S cuadrado, ¿no? No lo hago porque es relativamente sencillo. Entonces ustedes ahí tienen que despejar la solubilidad. Entonces pasa solubilidad raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de KPS. Y ahí, bueno, yo hice el cálculo acá, que sería raíz cuadrada de todo esto. Esto le da 1,31 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es la máxima concentración de sal, de cloruro de plata en este caso, que se puede disolver en 1 litro de la solución. Si se pasa de esta concentración, va a quedar sobresaturada, y eso quiere decir que una parte va a precipitar, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan cuenta de eso? Y bueno, como yo les doy el dato que inicialmente se agregan 0,01 moles, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acá yo puse, ¿qué es CI? Que es lo que le mostraban en la profesora. CI es la concentración inicial, C0, que es 0,01 moles, ¿no? En 1 litro. Esto es lo que se pone inicialmente. Entonces, de lo que se pone inicialmente, que es moles en 1 litro, en molaridad sería 0,01 molar, ¿no? Esta sería la concentración, lo que se agrega inicialmente. Ahora, si ustedes se fijan, este valor es bastante más grande que que era el de la solubilidad. Este era el límite máximo. Por eso pongo mayor que la solubilidad. Por lo tanto, como es mayor que la solubilidad, hay una parte que no se va a disolver, que va a precipitar. Por eso pongo que se forma precipitado. Y ahí están contestando eso, si se va a disolver totalmente o no. Si el valor hubiera dado por abajo de la solubilidad, esto, ¿no? Lo que se agrega inicialmente de sal, y bueno, ahí sí se disuelve totalmente, ¿no? Porque no pasa el máximo valor ese, que sería la concentración máxima o solubilidad. Así que bueno, con esto estamos haciendo otro problemita, que bueno, otra serie de ejercicios que les puede llegar a tocar ahí en la guía de ejercicio. Bueno, vamos a ver algún otro, un ejercicio más, y bueno, con esto después van a ir resolviendo. Que este es un poco distinto, por eso quería verlo, porque les puede llegar a tocar algo como esto. Miren, dice, una solución saturada de bromuro de plata contiene concentración de bromuro
o sea, en la solución, ya, o sea, una vez que agregaron la sal, en la solución saturada tienen, ya les doy la cantidad de bromuro que hay, concentración 0,02 molar. Bueno, tienen que calcular la concentración de plata que está en esa solución saturada. Dato KPS del bromuro de plata, aparece este valor. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería el planteo. Bueno, vamos a anotar la reacción primero, la reacción del equilibrio de precipitación. Esto es bromuro de plata que se disocia en sus iones. Y acá quiero que vean una cosa que se suelen confundir, ¿no? Suelen caer en esta confusión, por eso yo lo puse esto a propósito, que es, alguno podría poner directamente el tema de la solubilidad, S y S. Bueno, sin embargo, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo ponemos así cuando estamos seguros que la solución proviene únicamente de esta sal, de la sal pura, entonces cuando se disocia en sus iones. Pero acá, como yo les doy un valor, en este caso de bromuro, no saben si este valor va a ser exactamente igual al de plata. ¿Por qué? Porque el bromuro o sea, hay una parte que viene acá del bromuro de plata, pero puede venir de otras sales, la cantidad total de este 0,02 molar. O sea, puede venir, por ejemplo, del bromuro de sodio que aporte bromuros. Entonces, no es que siempre va a coincidir la cantidad de esta exacta. Entonces, para simplificar, si yo les doy uno de los valores ya de los iones disociados, es más sencillo el cálculo, porque ya van a conocer uno de ellos, que lo van a reemplazar acá, y van a despejar la incógnita, lo que les pido. O sea, el cálculo es más sencillo porque no tienen que recurrir a las S. Es más sencillo porque ustedes acá el planteo siempre el mismo. KPS es concentración de los productos. Pero la única diferencia es que ahora no lo van a reemplazar por S. ¿Por qué? Porque como ya conocen la concentración de uno, de los iones, en este caso del bromuro, bueno, lo que hacen es reemplazarlo, que es 0,02 molar, y bueno, y esto va a quedar como una incógnita, como X, ¿no? Que es lo que les pido. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Es mucho más rápido porque es, como tiene que calcular plata, ¿qué hacen? Despejan la plata, pasan el bromuro del otro lado dividiendo, al KPS, y bueno, y ahí ya directamente van a obtener la concentración de plata. Mucho más sencillo. Entonces ahí reemplazan, bueno, el valor del KPS, que estaba acá, dividido bromuro, bueno, y ahí ya calculan concentración de plata, que obviamente le va a dar concentración molar, ¿no? Así que bueno, con esto concluimos toda una serie de ejercicios que, reitero, pueden llegar a necesitar. En toda la guía que les voy a dar, ahí tiene una parte teórica que tiene que ver con el video anterior, más todo esto que les fui explicando sobre distintos tipos de problemas de equilibrio de precipitación. Así que bueno, vayan haciendo eso, suerte, y bueno, cualquier cosita me preguntan, me preguntan lo que necesitan. Hasta luego.